En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Yo quiero decir algo para empezar a dialogar un poquito con Juanito y obviamente con Gonzalo cuando se incorpore al Zoom de Tirando Paredes. Es que Bielsa a mí no me cae mal. Sépanlo. No me cae mal, nunca me cayó mal. En algún motivo, en algún momento, hasta me parece un tipo querible. La verdad, sinceramente lo digo. Y seguramente del otro lado me van a matar con lo que estoy diciendo. Ahora, eso es una cosa. Pero que hace todo lo mínimo, incluso te diría más, hasta menos que lo mínimo para que la gente lo quiera, es lo que hace. Entonces... Tuvimos prácticamente 1 hora y 20 de conferencia. Y con todo respeto, porque a mí me duele lo que voy a decir. Desordenado, descoordinado, desorientado. Lo noté al técnico en la selección en la conferencia de prensa como Uruguay en este momento en la cancha. Más allá de lo que pase con Perú y más allá de lo que pase con Chile en los próximos días. O sea, veo un tipo que a mí me cae bien, siempre lo dije, me cae bien Marcelo Bielsa, la parte humana. Pero como técnico de la selección lo veo tan desorientado como veo a Uruguay en el campo de juego. Y estamos a 10 meses de la Copa del Mundo. Era lo primero que quería decir, agradeciendo a los muchachos, a muchos de los que están en el chat, que se bancaron estoicamente esta conferencia en el chat y mucho mensaje a través del WhatsApp al 099 56 40 40. Juanito, te escucho, ya sumamos a Gonzalo también, y a Gonzalo ahora voy a utilizar yo el preguntómetro en su momento de esta charla, porque hay tantas cosas que no entiendo. En un momento determinado dije, ¿será mi ACB? Que no entiendo la mayoría de las cosas que dice, o que mi sentido común es uno determinado que no logra interpretar las cosas que va diciendo el propio Bielsa. Ahora, cuando en la parte final el propio Iván Marcelo se termina perdiendo de lo que quiere decir y no dice en conclusión lo que pretendía decir después de toda una larga explicación, bueno, entonces es cuando pienso en que tenemos un técnico que está hablando en forma desorientada, descoordinada, desordenadamente, como hoy veo a Uruguay en el campo de juego. Te escucho, Juanito, te escucho, Gonzalo. El saludo grande a todos los amigos que están en este momento cuando pasan 24 minutos de las 14 horas haciendo en vivo Tirando Paredes. Bien, a mí la primera sensación que me deja la conferencia extensa, yo creo que arranca siendo una conferencia de prensa normal. Me parece típica de una relación entre el periodismo y en este caso un entrenador. Yo creo que termina siendo una charla entre Bielsa y el colega, ¿no? Bueno, espero que los colegas que hayan estado presentes, que todos hayan podido preguntar, porque creo que tienen ese derecho. Cuando vas a un lugar tenés que tener el derecho de consultar. Yo creo que en algún momento se abusó de ese contacto directo con un colega. Y bueno, reitero, espero que todos hayan podido hacer su pregunta. Para mí se desvirtuó, para mí arrancó, reitero, con una conferencia de prensa típica, terminó siendo una charla. Por lo menos la sensación que a mí me generó. Lo otro que a mí me genera es que Bielsa tenía realmente ganas de hablar. Porque a diferencia de otras conferencias, antes de entrar en los temas, porque hay mucho tema y hay que dividir y es bravo, yo sé que va a ser complicado, pero bueno, habrá que dividir y dividir las aristas. Lo vi preparado, lo vi como que el tipo fue con hojas, ¿no? Tenía hojas, tenía una preparación, tenía ganas de hablar, tenía ganas de expresarse. Y reitero, yo creo que arranca como una conferencia típica de un entrenador, con el estilo Bielsa y con lo que hemos visto hasta el momento, termina siendo más bien una charla y un intercambio directo
con un periodista, y hasta en lo gestual y en lo corporal. No sé si ustedes recuerdan aquella primera conferencia en mayo del 2023. Un Bielsa que no miraba a los ojos a nadie, por su característica. Un Bielsa que miraba hacia abajo, que no establecía contacto directo con los periodistas presentes. Yo creo que esto hoy cambió, sobre todo como él dijo, él miró a un periodista en especial, pero creo que cambió, lo vi más activo en ese sentido. Y reitero, Pillo, cuando quiera después de 11 arrancamos a vivir todas las aristas, porque hay esta información que termina dejando la próxima convocatoria. Creo que termina hasta en un segundo plano los partidos que vienen ahora. Me parece que se hizo más un análisis de lo que ha sido la eliminatoria de Uruguay y de todos los partidos, que más bien de lo que se viene ahora contra Chile y contra Perú concretamente. Creo que eso pasa a un segundo plano en esta conferencia. Sí, yo simplemente quiero precisar en función de lo que estabas diciendo, muchas cosas comparto. Tengo un matiz. Yo creo que se divirtió a Israel la conferencia, sí, pero la desvirtúa Bielsa, no el periodista. Sí. O sea, cuando entra en el ida y vuelta, el periodista le responde en función de lo que entiende. Y Bielsa termina divirtiendo lo que era la conferencia de prensa. Yo quiero sumar a Gonzalo para por lo menos tratar de entender por qué la conferencia fue como fue. Si tiene algo de explicación. Si hay una explicación por lo que Gonzalo conoce, el personaje de Bielsa, para entender y digerir por qué la conferencia fue como fue. Así que te escucho con mucho gusto, Gonzalo. Lamento no compartir o concordar con algunos conceptos. Porque a mí particularmente me respondió aspectos de rendimiento, cuáles son parámetros que él sigue para los tres aspectos de rendimiento, el anímico, el futbolístico, el rendimiento físico. Hizo una comparación, si vamos a la parte estrictamente técnica, que es muy difícil para muchos tal vez entenderlo, y de repente es su forma de explicar técnicamente ciertos aspectos. Estoy anotando, tengo tantas cosas de anotar, voy a tratar de hacer lo más resumido posible como introducción, digamos. Y después se va a una parte que es la que no le gusta al periodista, porque esa es la realidad. Y yo creo que se desvía porque al periodista tampoco le gustó lo que dijo. Entonces, yo creo que también habló un poco también de los valores humanos. Tengo muchas cosas de lo que dijo de los valores humanos. Y yo creo que de repente no es lo que la gente esperaba. A ver si me explico. Si yo por eso decía el otro día, ¿qué se le va a preguntar a Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa? Como una cuestión informativa, porque si yo me pongo del lado del público, específica, yo me acuerdo que estuve en Chile, me fui a una conferencia técnica de Bielsa y eran casi 4 horas que estuve sentado, porque bueno, está bien, es mi función y todo lo demás. Ahora, de repente el público esperaba otras cosas. Yo creo que la gente normal, el hincha pasional, de repente esperaba otras cosas. Hay que echarle la culpa a Bielsa porque lo que pasó no es lo que esperaba la gente. No sé, porque también depende de la pregunta del periodista. Por eso te decía, Pillo, la última vez, ¿qué se le va a preguntar a Marcelo? No se le preguntó nada de lo que tuviera que ver con las convocatorias. Nada. Yo me esperaba al menos alguna pregunta. No sé, pongamos un ejemplo. Tanto que se discute. ¿Por qué Kiko Olivera está, no está? ¿Por qué Luciano no juega? ¿Por qué los suplentes se entrenan de una forma, los titulares de otra? ¿Por qué, señor Marcelo, usted no baja? Por ejemplo, digo, tantas cosas que la gente quiere Estoy saber. de acuerdo con vos. Hay preguntas que nos hicieron. Por ejemplo, Luciano Rodríguez, ¿por qué no juega? ¿Por qué Facundo Torres lo citás permanentemente? Pierde la titularidad porque se pierde 8, 9, 10 entrenamientos en el Palmeira y no lo pones nunca. Ese tipo de preguntas, yo estoy de acuerdo con vos. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Ahora, en la primera conferencia que se hizo, yo estuve presente, No te la cuento por otro. Yo estuve presente. Y yo hice todo para preguntarle. Y no me dieron la oportunidad de preguntar. Cuando dice Juanito, ojalá todos los periodistas pudieran preguntar. No todos, porque está todo condicionado. Y los que son amables con la Asociación Uruguaya de Fútbol preguntan. Y los que no, no. Entonces, para ir a una conferencia, estar ahí y no tener la posibilidad de preguntar este tipo de cosas, bueno, me quedo acá en la oficina y la escucho. ¿Me explico?
Y eso, claro. eso es una cosa de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol que dice, vos sos de UTV, sí, vos sos un medio amigo, sí, vos le das para adelante a Alonso, sí, ahora vos no. Y eso fue lo que me pasó a mí en la primera conferencia de prensa de Bielsa. No es culpa de Bielsa, pero te digo, No. tampoco se le pregunta, porque de repente los que pueden preguntar no tienen el derecho a hacerlo. Sí. Nadie más que. Juanito, perdón. Sí. No, le pasó a Pillo y para mí pasó esto hoy de nuevo, porque no hay tantas preguntas. Si uno analiza la conferencia, para mí el análisis más rico que hace Bielsa es cuando le preguntan qué balance hace de la eliminatoria y ahí arranca a hablar y como dices, empieza a hablar de los parámetros que él utiliza para analizar y hace un análisis de todo este ciclo negativo de Uruguay. Eso fue espectacular porque ahí uno fue escuchando al técnico e indicando los argumentos por los cuales Uruguay bajó. Eso es lo primero, pero digo, yo creo que en el final, para mí se desvirtúa totalmente la conferencia, Onza, porque se empieza a hablar, se empieza a generar un vínculo directo, que no es lo normal de una conferencia. Y ahí yo creo que hay colegas que estaban ahí presentes para hablar de la eliminatoria y para hablar de la convocatoria, y eso no se dio. Yo no sé si se busca ser amable con el entrenador o lo que se busca, pero en un momento se fue totalmente la conferencia. Eso Pero, es los valores humanos. Claro. A ver, deja mensajes y deja cosas, Bielsa. No sé si es el fin de la conferencia esto, de esta conferencia puntual. Juanito, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, está bárbaro la expresión de Bielsa sobre los valores humanos, lo que pasaba antes con nuestros padres que no pasa ahora. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo quiero saber si va a encontrar el sustituto de Darwin Núñez, el 9 de la selección, de acá a 10 meses que tenemos la Copa del Mundo. Ahora, que se divirtió es también porque Bielsa empezó a contestar ida y vuelta con un solo periodista. Entonces, la culpa es del periodista hasta ahí nomás. Pero el entrevistado, el que da la conferencia de prensa, empieza ahí a generar un ida y vuelta que se terminó absolutamente desvirtuando de lo que originariamente iba a ser la conferencia. Yo te hago una pregunta, Pillo, una pregunta como periodista, como periodista que sos, y a Juanito también. ¿Hasta qué punto con Bielsa, porque una vez creo que se habló de este tema, es válida la repregunta o no? No sé si me explico. Yo creo que en este caso no, porque la repregunta es lo que motivó este final que obviamente que no tenía nada que ver con las expectativas de lo que todos esperábamos. Yo particularmente, como dije, no sé hasta qué punto esa repregunta es válida o no es válida. Te lo pregunto, Pillo, Juanito, si eso en este caso, con la característica de Bielsa, era válido, porque creo que la repregunta debería haber sido sobre otras cosas. En el balance está bien. En la cuestión después hablaremos de esos temas, de los parámetros, está bien, para mí fue rico. Ahora, yo creo que la repregunta, si hubiese sido, yo hubiese preguntado otras cosas. Específicamente hubiese ido. Lo que pasa es que, Gonzalo, es como una especie de contradicción. Porque si hay conferencia, normalmente conferencia de prensa, no podés hacer repreguntas. Porque no está permitido. Y por eso la conferencia de prensa es lo más antiperiodístico que hay. Porque vos querés hacer una charla con alguien, con un actor del fútbol en este caso, y querés que vaya por determinado parámetro. Ahora, si vos haces una pregunta y no podés volver a preguntar sobre lo que te responde justamente el entrevistado, no tiene demasiado sentido. Ahora, en la conferencia de prensa, y Bielsa da conferencia de prensa, Bielsa desde hace un montón de tiempo, de años, esta parte no da notas. Entonces, lo único que puedes hacer es una pregunta. A lo sumo 2, pero no más de eso. Está bien, pero esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, Gonza. Acá lo que se da es una conferencia y no es una entrevista. Esa es la gran diferencia. Y acá, ¿por qué somos críticos? Porque creo que Bielsa no habla tanto, ya lo sabemos. Bielsa generalmente habla después de los partidos. Ahora sí apareció una conferencia previa a la doble fecha, que no es algo que lo hizo siempre en este ciclo que va más de 2 años. Entonces, claro, los tiempos se acortan, no lo escuchamos tanto, y yo creo que lo correcto es que cada uno pueda realizar su pregunta. Cuando se entra en este tono de ida y vuelta con uno solo, y hay otros que no pueden consultar, no pueden hacer su consulta, que seguramente era una consulta sobre la selección. Por eso digo que se fue por las ramas un poco. Yo lo que le pido a Gonzalo y a Juanito, porque a ver, como mi sentido común se vio superado, cuando
puntualmente habla de la evolución o no involución entre estos partidos de la eliminatoria, que hace como una especie de situación de grupo, ¿no? Con tal partido tal cosa, con tal partido tal otra. Traten de explicármelo. Porque yo después del segundo partido que estaba explicando me perdí, sinceramente me perdí. O sea, el común denominador, el sentido común mío o el intelecto mío está a tope. Y pasado decir ese tope es lo que en algún aspecto declaró Bielsa. Entonces yo les pregunto a ustedes, les pido que traten de traducirme un poco lo que mi sentido común o mi intelecto no lograron descifrar cuando Bielsa estaba hablando. Claro, yo lo que interpreto, y dejo a Gonza para que amplíe más, que es más cercano a Bielsa, más seguidor, lo que interpreto es que él, en un momento, cuando le preguntan del análisis de la eliminatoria, él analiza el ciclo negativo de Uruguay. El ciclo negativo de Uruguay es cuando termina la Copa América. Estamos todos de acuerdo que acá arranca otro ciclo para Uruguay negativo después de la Copa América. Es decir, aquel primer partido contra Paraguay, si no recuerdo mal, en el Centenario. Y ahí arranca Pillo a hacer un análisis partido a partido, desde Paraguay hasta el último que fue Venezuela. Y él mide los partidos, los analiza en base a dos cosas. Primero, el correr, ¿no? Lo que corre el equipo. Ahora, analiza dos cosas. Que Uruguay tiene que correr por encima de la media de Uruguay, o sea, por encima de su promedio, y que Uruguay también tiene que correr más que el rival. Entonces él ahí empieza a analizar, desde Paraguay hacia adelante, en esos partidos, si Uruguay corrió más que el rival y si Uruguay corrió más o menos que su propia media. Y ahí empieza a comparar todos esos puntos por los cuales se analiza el fútbol con los resultados finales que se generaron en el partido. Y ahí empieza partido a partido, empieza a hacer ese análisis. Además, destacando que en muchos de esos partidos tuvo muchas bajas, ¿no? Porque habla de esas dos cosas, pero además dice que Uruguay en muchos de esos encuentros tuvo bajas. Habla hasta de porcentajes y en un momento directamente fue al número de bajas. Dijo que en el promedio en cada partido tuvo entre 8 y 10 bajas en un momento. Eso fue básicamente lo que él hizo en el análisis del ciclo negativo de la selección. Gonza, si querés, seguir ampliando tranquilo. Sí, es cierto, habló del 55%, ¿no? Y después, una de las cosas que dijo fue la diferencia entre lo que se aspiraba a la realidad, y en ese camino, en ese puente, lo trató como un objetivo, hasta ese momento, no cumplido, ¿ok? En cuanto a lo que se refiere a los rendimientos y la cuestión de rendimiento físico, él habló mucho de, voy a tratar de ser lo más sintético posible para no entrar en detalle, sería muy técnica la cuestión, pero creo que él lo fue, de correr con un propósito, de esa alta intensidad sostenida, del impacto que tiene eso en el rendimiento colectivo. Eso creo que fueron los pilares fundamentales para lo que él fue, en lo que él evalúa en lo que se refiere al rendimiento, de cómo el rendimiento físico genera un alto rendimiento futbolístico o no. Y obviamente hay una cosa que no hay que dejarla pasar cuando él habla de otro de los aspectos, que yo siempre lo dije, lo habíamos hablado la última vez, de ese aspecto del rendimiento anímico. No hay que dejar pasar porque no me parece que sea un detalle menor. Recuerda que lo hablamos, ¿no? Sí, lo hablamos ese tema. Entonces, porque también está dentro de aquello que habíamos dicho de la armonía. Estos en grandes rasgos, obviamente, después dijo de cómo evalúa él, que son bloques de 5 minutos, y en esos bloques de 5 minutos que él toma y empieza a analizar, genera después un patrón de análisis. Eso es lo que yo el otro día reclamaba en lo que se refiere a parámetros, ¿ok? Ahora, me queda, y después dijo también que cuando él evalúa determinados jugadores, él ve también si estos jugadores vienen con continuidad o no. Eso podría, entre comillas, responder algunas no citaciones o algunas no convocatorias de algunos jugadores. Específicamente no lo podemos saber. Tenemos un patrón. A mí me da un patrón más o menos de análisis agregado de lo que yo ya conozco de Marcelo para entender algunas cosas, pero me quedan notas en el tintero. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Hay una serie de jugadores que tienen una serie de características que a mí los patrones me dan como patrones positivos que no están en ese perfil que quiere Bielsa. Obviamente después terminamos en esta cuestión desde el punto de vista humano, que yo podría decir chapó por cómo lo piensa y todo lo demás, pero no era para esta conferencia.
Digo, si yo voy a verlo a una conferencia, Marcelo, específicamente, donde entra la cuestión motivacional, entra la cuestión de su forma de ser, su filosofía, su pensamiento, está bien, yo voy específicamente a ver a Bielsa, como me pasó en Chile, específicamente a verlo sobre una parte. Ahora, en este caso, concuerdo que la conferencia de prensa, más allá de que para mí, desde el punto de vista de cómo soy yo, tiene mucho para cortar, mucha tela, a mí lo que me da ese sabor amargo, lo digo con la mano en el corazón, es que no le da a la gente lo que la gente esperaba de esta conferencia. No le da respuestas. Hay una falta de respuestas, pero no es culpa de Bielsa. Volvemos a lo mismo. Hoy vi un Bielsa distendido, abierto. Sí, se lo vio totalmente distinto. Sí. Se trajo apuntes de valoraciones o evaluaciones. Ahora, si me entra un entrenador de la capacidad de Marcelo Bielsa y no se deja, voy a tomar lo que dice Pillo, no se deja, no se permite, y al mismo tiempo lo que se permite del periodista que habla no es lo que todos estamos esperando, tenemos un problema a corregir, porque si no vamos a tener todo ese tipo de conferencias, que la próxima postpartido será lo mismo, y no podemos sacarle lo mejor, o por lo menos las respuestas que la gente espera sobre determinadas convocatorias, sobre los perfiles de los jugadores. Sí me quedó eso de los 23 o 26, a mí me responde, yo lo tenía claro. Atención, que él habla en un momento de convocar a un tercero para que se sienta tercero. A mí me viene la pregunta de lo que hablamos la otra vez. ¿Y el suplente no se siente suplente? Me explico, ¿no? Quiero ser un poco crítico también. Claro. Sí. El tercero no lo quiere llevar porque se siente tercero. ¿Qué pasa con el suplente si se siente suplente y tiene la motivación? Eso es lo que a mí me deja, por lo menos, resumidamente, Pillo, grandes rasgos, en prima fase, como se dice, esta conferencia. Claro, y el suplente que va a ser suplente siempre, o casi siempre, ¿qué es lo que siente? Lo materializo en Luciano Rodríguez, lo materializo en Facundo Torres, que siempre son suplentes, o como en la última convocatoria estuvieron, pero no fueron ni siquiera suplentes, quedaron afuera de la convocatoria, estando convocados quedaron afuera de los partidos. Viste que cuando habló de eso, habló de uno de los mejores partidos en esa comparación que hacía de ítems, de aspectos, y habló de Venezuela. El último partido. ¿Cuánto le ganamos a Venezuela? 2-0 fue, ¿no? Sí. ¿Y quiénes le hicieron los goles? Si esta pregunta yo lo hago a nivel general, a cualquiera, el partido mejor que ganó Uruguay, la respuesta es, en el momento, nadie me la contesta. Nadie se acuerda que Aguirre hizo un gol y de Arrascaeta hizo el otro, la verdad. Y estamos hablando del mejor partido de Uruguay. Entonces, eso está empezando a generar la selección de Bielsa. Esa situación de enamoramiento que generaba Bielsa, porque Uruguay jugaba y nunca se había prácticamente jugado de esa manera, lo que hicimos con Brasil, lo que hicimos con Argentina, el campeón del mundo de la Bombonera, que generaba enamoramiento. Bueno, ha generado, por lo menos desde mi percepción, por lo que leo en el chat, por lo que leo en los mensajes, una situación de todo lo contrario, de desamoramiento. Y entonces, el partido más importante de lo que jugó Uruguay, según el propio Bielsa, 2-0, y no te acordás ni que hizo los goles, no te acordás ni momento del partido. Entonces, eso está generando la selección de Marcelo Bielsa. Después lo otro, hablando de esto un poco, habló de Sanabria, no se lo preguntó nadie, sacó el nombre Sanabria, sí. Chico lleno de condiciones. Ahora, si tiene todas las condiciones que él expresó en la conferencia que nadie le preguntó, ¿por qué no lo pone? Por experiencia, dijo. Entonces, pero pará, la experiencia se empieza a formar haciendo algo, en este caso el futbolista en la cancha. Vos si sos nuevo en un trabajo, ¿tenés experiencia? No, sos nuevo. ¿Hasta qué empezás a trabajar? Juanito, estás estudiando, viniste a trabajar atirando paredes. Estás agarrando tremenda experiencia. Pero no porque estés con nosotros, porque la estás generando vos mismo. Ahora,
tuviste un primer día, un día de inicio, y un segundo día, y un tercero. ¿Por qué no tiene Sanabria el primer día, el segundo, el tercero, con las condiciones que dice Bielsa que tiene en la propia selección cuando él lo reserva, lo cita y no lo pone nunca? ¿Me explico? Sí, te entiendo. Yo creo que la otra principal discrepancia que tenemos acá, en base a lo que hemos analizado en el programa, Pillo y Gonza, ¿se acuerdan que nosotros hemos sido críticos en el plantel de Uruguay en decir que hay 11 titulares? Gonza el otro día dijo igual que hay 6 jugadores fijos, que después el equipo se mueve, pero nosotros hemos sido críticos en las alternativas. Ahora, para Bielsa, y acá me parece que está lo fuerte, para Bielsa él cumplió el objetivo de tener 2 jugadores por puesto. Lo dijo. Eso está cumplido para Bielsa. Entonces, esa es la principal discrepancia que nosotros tenemos. Porque dijo, para cada posición tengo que tener 2 jugadores similares en rendimientos. Habló el lateral derecho, objetivo cumplido, Varela Nández. Fue el ejemplo que dio. Y dijo, capaz que no logré 22 jugadores. Ahora 18, 22 jugadores tiene. Yo los invito a repasar después en otro programa más adelante, nombre por nombre, como lo hemos hecho. No llegamos a 18 jugadores fijos en la selección con rendimiento en cancha. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. 23, ¿eh? Debe tener 21 seguro. 22 seguro los tiene. Él tiene la lista para el Mundial. Él lo dijo. Tiene la lista para el Mundial. Dijo, sí, por supuesto. Ya tengo, en mi cabeza tengo la lista del Mundial. Entonces, pero en cancha, para Bielsa, pregunto, en cancha. Para Bielsa, el que sustituye a Darwin lo tiene. El que sustituye a Araujo, el extremo por la izquierda, lo tiene. El que sustituye a Pelistri, hoy que dialogamos el comienzo antes de la conferencia sobre el tema Pelistri, ya lo tiene. Y ya lo dijo, que no es Nández, es Varela. Sí. Que además los pone en una prácticamente situación comparativa similar, y yo creo que son muy diferentes. Lo que entrega Nández a lo que entrega Varela. Entonces, a mí me preocupa enormemente, porque si ya los tiene de acá al Campeonato del Mundo, en estos 10 meses, no va a terminar de hacer ningún proceso nuevo para tratar de sacar 1, 2, 3 jugadores, 4, que no están en el radar en estos momentos. Yo no sé si no en esa lista no puede haber, y yo creo que sí, me la voy a jugar en esto. Yo creo que en esa lista puede estar alguno que uno no se espera. No sé si me explico. Debe haber 2 o 3 jugadores que está en el radar y que no ha sido convocado. Pero tendría que estar ya, Gonzalo, perdón que te corte, pero ¿cuánto se agota el tiempo? Estamos menos de un año mundial. ¿Cuántos partidos tenés? 2 de eliminatoria. ¿Cuántos partidos más tenés desde que termine la eliminatoria hasta que empiece la Copa del Mundo? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner de que para Bielsa, José María Jiménez va a ser parte de este grupo. Que yo, la verdad que tengo mis dudas, como los números que yo les pasé el otro día, que apenas llega a 12 partidos al año desde el 2013 hasta ahora, que puede completar consecutivo. Lo máximo que ha jugado José María Jiménez en una temporada han sido 16 partidos. ¿Ok? Yo tendría mis dudas. Perfecto. Vamos a suponer que lo tiene. Se lesiona. Debe tener un plan B. Bielsa lo tiene. Sí lo dijo. Ok. Tiene 2 o 3 y hasta 3 seguro. Tiene un segundo y tiene un tercero. A eso quiero referir. Un segundo y en 3 puestos tiene hasta un tercero. Y ese tercero no sabe, o no quiso decir si es realmente el tercero o puede ser un cuarto con ganas de ser tercero. El tercero va a ser un atacante. Ya lo dio a entender, ¿no? Prácticamente. O por lo menos un volante ofensivo. Por lo menos. No creo que sea un defensor. Gonza, yo lo que digo es que la distancia más corta entre 2 puntos, hablando de geometría, en una expresión genérica, no es tan así, pero la distancia más corta entre 2 puntos es una recta. Y yo veo que con Bielsa es un zizagueo permanente para llegar de punto a otro. Entonces, en ese zigzagueo, en esa situación de curvas, en vez de ser una línea recta, yo sinceramente me pierdo. Y yo no sé si es la forma de él o es una estrategia para contestar sobre fútbol 10 minutos de 1 hora y 20.
Perdón que les corte, ¿no? La pregunta, estoy tratando de dejar ese espacio de 2 segundos, Pillón, así que perdóname si corto. La pregunta que yo me hago, o les hago a ustedes, para discutirla, es: ¿a quién le comunica Bielsa en la conferencia? ¿Me explico? ¿A quién va el mensaje? Claro, exacto. ¿Hacia dónde va ese mensaje? ¿El emisor hasta dónde va? Porque acá hay que empezar a entender esto. Yo no creo, y he existido no sé cuántas cientos de conferencias, no le habla a la gente. Él tiene otra forma de comunicarse con la gente. Y de repente la forma que tiene de comunicarse con la gente es la que nosotros no vemos. ¿Ok? Ok. Tenemos muchas anécdotas y cuentos para... Ahora, también lo digo de nuevo, es la pregunta. Si yo no hago una pregunta para que la gente entienda, yo después, a ver si me explico, no quiero atacar ese lado porque creo que no es el punto, pero si yo no hago la pregunta correcta y hago una pregunta desviada y la respuesta es desviada, después quien recepciona la comunicación o el mensaje viene desviado, ya viene torcido. ¿Me explico? Entonces, obviamente que si yo soy el hincha y veo esta conferencia y la veo 3 veces y la veo 4, no tengo respuestas. Entonces, la conferencia está hecha para darle respuestas a la gente, la conferencia está hecha para entender hacia dónde vamos, hacia dónde va este barco, y que lo entendamos todo con un lenguaje de repente menos técnico. Por eso digo, acá es lo que deberíamos discutir, porque yo también conozco entrenadores que le hablan a la gente, y eso sí, estaría catalogado ya más como una cuestión de yo te digo lo que querés escuchar y hablo para la gente para que la gente me apoye, y entra la cuestión de la vanidad y todo lo demás. Acá estamos en un punto medio cizagueante, ¿no? En el sentido de que sí hay una parte humana que el entrenador me muestra, hay una parte muy técnica que el entrenador me explica, pero no sé si es el lenguaje, es a la gente. Yo creo que él comunica a la gente de otro modo. Entonces, el problema es saber cómo ahora el periodista, el comunicador, recepciona este mensaje y cómo lo transmite de una forma más traducida al español al hincha común. Sí. La verdad, si yo tengo que traducirle a alguien que no escuchó la conferencia lo que dijo Bielsa en la conferencia, no sé por dónde empezar. Y esto no tiene que ver con las consecuencias de mi ACB. O sea, si hubiera pasado esta conferencia antes de mi ACB, a mí me pasaría exactamente lo mismo. Sinceramente lo digo. Sí, yo creo, igual que Bielsa en el arranque de la conferencia, fue claro, y él es consciente, y es el primero que se tiene que dar cuenta de que está en duda, lo puso, pero que no cumplió el objetivo aún. El objetivo, que es sacarle el máximo al 100% del plantel y hacer mejor equipo a la selección, no lo logró. Y en eso es consciente, y en eso yo valoro que sea autocrítico en ese sentido, porque peor sería tener un entrenador de la selección que diga lo contrario. Yo creo que Bielsa tiene que ser el primero que salga a una conferencia y sostenga esto, de que todavía no logró el objetivo. Todavía no logró el objetivo y no le logró sacar el máximo a esta selección, y él es el primero que lo sabe. En el arranque de la conferencia, a los pocos minutos, sobre eso que está diciendo Juanito, sobre su gestión, dijo: tendría que haber sido más de lo que obtuvimos hasta ahora. Lo tengo anotado acá. O sea, el propio Bielsa dice que lo que se consiguió hasta ahora está por debajo de lo que tenía que haber conseguido Uruguay y él como técnico. Lo hizo el propio entrenador. Sí, habla del sitio natural de donde debería estar Uruguay, que es más o menos, si mi memoria no me falla, ayúdenme ustedes, de lo que decía el maestro Tavares, de dónde deberíamos estar nosotros posicionados, ¿no? Como selección. Ahora, digo maestro Tavares porque me vino eso a la cabeza, pero sí habla de eso, de lo que él aspiraba, y que creo que todos aspirábamos a esta realidad. Obviamente que hay un objetivo no cumplido y que él ya tiene, creo yo, una explicación de los rendimientos. Entonces, cuando entra a esta cuestión, abre esa carpeta y hace una valoración, entendible, no entendible, de por qué estamos donde estamos. Obviamente que habla de las ausencias. Yo no creo que él haya buscado, no sería Bielsa si él busca una justificación
porque no es una persona de buscar justificaciones, sino que asume la responsabilidad, busca las soluciones, de repente no las dice o no las comunica, y nosotros evaluaremos después, como dije siempre, al final pasemos raya, mientras traguemos veneno, nosotros los bielcistas, ¿no? No, está bien. Ahora, vos decís, busca sus justificaciones, bien, seguramente eche mano al respecto para solucionar un tema que él mismo dice no se cumplió al objetivo que nos planteamos originalmente. Ahora, después, vos lo que analizás en cancha está lejos de seguir el camino de buscar, cambiar y modificar para arreglar una situación que no es la ideal. Y eso pasa en función de lo que uno ve de Uruguay. Entonces, yo, a ver, lo del comienzo, por momentos lo vi desorientado, por momentos lo vi desconcertado, por momentos lo vi desordenado. Entonces, son adjetivos calificativos un tanto duros, es cierto, de una conferencia, pero que me reflejan lo que es Uruguay hoy en el campo de juego, dirigido por Bielsa. Y no va Perú-Chile, porque con Perú-Chile, nosotros 10 y 8 más hacemos un cuadro y le ganamos. Yo analizo lo que vi hasta ahora de Uruguay, y analizo lo que vi de Bielsa dirigiendo a Uruguay, en un momento superlativo, que fue como un oasis en un desierto. Brasil y Argentina. Algún partido de buen nivel, sobre todo al principio, con Chile, yo comparto lo que él decía, pero hoy el rendimiento de Uruguay está muy por debajo de las posibilidades que nosotros tenemos. Y estamos a 10 meses de que este barco, que yo lo veo sin timón, o sea, mejor dicho, no lo veo sin un timonel, pero lo veo sin una brújula que nos guíe por el camino directo. Así lo veo. Así veo Uruguay. Sí. Y tenemos la columna del Mundial a la vuelta de la esquina y nos vamos a chocar con la columna definitivamente. Y no veo en este momento, salvo que tenga una solución mágica, Marcelo, y nos la descubra en el Mundial y nos tape la boca a todos, o a lo menos los que vemos esta situación bastante crítica en la opinión, en el sentido de lo que le hicimos, a no ser que tenga una solución mágica, no veo que haya un rendimiento alto de acá en adelante en nuestra selección para llegar a la Copa del Mundo deportivamente hablando y pretender siendo protagonistas de la misma. Sí, totalmente. Hay otra cosa que él dice en un momento, creo que Gonzalo dijo en el arranque también, Pillo. Él habla de dos puntos a considerar: la calidad de los jugadores y el entusiasmo de los jugadores. Y que eso lo propicia el entrenador, lo dijo. Esto yo creo que fue lo que se trastocó en algún momento. El entusiasmo del equipo. Exacto. Porque ese entusiasmo iba de la mano con el correr, y ese correr iba de la mano con el estado de ánimo de los jugadores. Exactamente. Hay momentos del ciclo negativo de Bielsa que dice de Paraguay en adelante, donde el equipo corrió menos de lo esperado. Corrió menos que el rival y corrió menos que la media del rival, porque para él, el equipo, si su equipo corre la cancha, le corre de buena manera y corre más que el rival y por encima de su media, bueno, va a llegar al resultado, según Bielsa, el análisis y los parámetros que él utiliza. Y yo creo que esto en algún momento no se dio, y tiene que ver con este entusiasmo. Y yo creo que eso en algún momento se trastocó claramente. Y se trastocó, Juanito, que eso no se dio lo esperado. Se trastocó después de la Copa América. O sea, hubo un mojón importante en el relacionamiento de Bielsa con los jugadores con Bielsa, que tiene que ver con la Copa América. Ese mes en que el técnico y los jugadores estuvieron juntos. Y de ahí en adelante yo vi un equipo totalmente en la sensación, en ese entusiasmo, en esa situación de correr como estado de ánimo, lo vi muy bajo de lo que lo veía antes. Y esto es responsabilidad del técnico y también de los jugadores. En el medio estuvo la conferencia de Suárez. En el medio estuvo el tema Canovio. En el medio estuvo alguna situación de rispidez con algún jugador en la selección. Y yo no veo, pasa el tiempo y no veo
que hayamos salido de ese pozo. Y lo que yo no quiero en el Mundial, que eso nos termine tapando lo bueno que llegó a ser Bielsa con la selección, que fueron aquellos partidos con Brasil y Argentina. O sea, la verdad, lo mío es un grito desesperado, humilde, para que volvamos a ser la selección, futbolísticamente hablando, que nos mostró Bielsa conduciéndola ante Argentina y Brasil. Esa selección y ese rendimiento quiero yo en el Mundial. ¿Y por qué es un grito desesperado? Porque cada vez queda menos tiempo y yo no veo que haya determinados cambios para que cambie un status quo que se viene forjando de hace un tiempo a esta parte, desde la Copa América hasta el presente. Ahora, yo particularmente cuando vi los mejores rendimientos de la selección y eso ahí estábamos hablando de aquella alta intensidad que se sostenía en el partido, esa capacidad de recuperar balones, de generar superioridad numérica, lo hemos visto en varios partidos. Entonces, cuando uno ve que está el trabajo del entrenador y por algún motivo después se corta, busquemos los factores. Y acá entran muchos factores en el medio. Yo creo que yo no pondría solo la cuestión de Suárez como algo como la bomba o la gota. Yo no lo pondría. No. Yo creo que hay otros factores. No, y hay otros, sí, hay otros, pero tiene que ver con la Copa América. O sea, si hay un mojón, un antes y un después, en la Copa América, la convivencia en la Copa América. Está bien, pero pongamos también en esta responsabilidad en el rol de los jugadores, ¿no? Pero yo por eso dije, Gonzalo, esto es culpa de responsabilidad del técnico y de los jugadores. Ahora, el que puede cambiar esto, desde la Copa América que terminó yendo a Uruguay, un fracaso, hasta el día de hoy, es el propio técnico que lo puede cambiar. Pero la llave la tiene el técnico. Y yo no veo que utilice una llave diferente. ¿Viste el dicho que dice, si haces lo mismo, estás condenado a que pase el mismo resultado? Bueno, yo veo que sigue haciendo lo mismo y los resultados hasta ahora son los mismos. Y estos resultados que tenemos ahora, sobre todo en la modalidad de juego, no son lo mínimo que tiene que tener Uruguay para hacer una digna, hasta para hacer un digno mundial. Yo creo que vamos a llegar más lejos que eso. Es una opinión muy personal. Esto del abismo lo hemos vivido muchas veces, durante muchos años. Sobre todo premundiales, sin comparar, y no voy a entrar específicamente a comparar. Pero esto del abismo lo hemos visto. Ahora, yo siempre lo que digo es, y por eso dije desde la primera intervención, la otra vez, hablé del tema de la armonía. Para mí el tema de la armonía es fundamental. Bueno, para tener buena armonía, Gonza querido, con todo el respeto, y sabés el aprecio personal que te tengo, hasta profesional te diría, y sabés que de verdad, de buena leche, para lograr una buena armonía, vos tenés que llegar a un lugar y saludar y decir buen día. La básica. Y vos defendés a un entrenador, y me parece muy bien, que no dice buen día. Por lo menos en los lugares que tienen que ver con aspectos del complejo celeste. Entonces, ¿queremos cambiar? Bueno, vamos a empezar por decir buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Todo bien? ¿Vos qué pasó? No, me quedé a comer acá. No, vení, sentate en la mesa, vení a comer conmigo. Esto con relación a los funcionarios. Eso es lo que digo. Empecemos a cambiar. No comer con los funcionarios, ¿está mal o está bien? Comer o no comer con los funcionarios. No, ¿Está mal o está bien? Yo no te digo que está bien o que está mal. Lo que te digo es que hay una serie de cosas que pasan por decisiones personales en el relacionamiento que tiene que tener el entrenador. Entonces, ahí van a empezar a cambiar las cosas. Cuando hablas de armonía, vamos a empezar a cambiar la armonía si se notan determinados cambios en la conducta del entrenador. Si no, estamos fritos. No va a haber armonía, como no la hay. Bueno, pero perdón, yo dije la otra vez dije que el entrenador había tenido una reunión con el grupo en busca de esa armonía. Y que el entrenador había prometido, entre comillas,
no quiero cometer una infidencia, pero había dicho que él también iba a poner de sí para cambiarse ciertas ¿Y vos pensás que, ¿y vos pensás que con eso cambió algo? No lo sé, no lo sé. Yo tengo algunas informaciones a favor y tengo algunas pequeñas cosas que las podríamos discutir. Hay cosas que yo estoy de acuerdo, y lo hemos dicho muchas veces. La estructura general, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, la veo de una manera totalmente distinta, y hay otras que comparto. ¿Por qué? Porque lo dije, es un paradigma nuevo, y yo no sé si nuestra idiosincrasia, lo digo de nuevo, estaba preparada para ciertas cosas, buenas o malas, discutibles o no discutibles. Desde que entra el entrenador al complejo, ¿se acuerdan cuando entró la primera vez que empezó a dar indicaciones que Alonso lo seguía de atrás? Bueno, en fin. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ciertos cambios que sucedieron tendrán un motivo. Obviamente que para él el complejo funcionaba de una forma distinta a lo que él está acostumbrado o a lo que él esperaba desde el punto de vista profesional, y tiene todo el derecho a hacerlo, los cambios. Ahora, como digo siempre, miremos después los resultados. Y ahí sí, seamos críticos desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Convengamos que hay gente que está esperando con la mesa servida, pronta, para comerse lo poco que queda de Marcelo Bielsa. Eso lo sabemos todos. Y está gente que está esperando. Cuando se daban ciertos resultados, esa gente se llamó silencio. Entonces, claro, porque no tenían que discutir. Y la gente, de alguna manera, lo empezó a apoyar. Porque los resultados, somos todos resultadistas, nos llevaron un poco a eso, pero además, acompañado de un modo de juego, de un estilo que nos empezó a convencer, al menos a los que no estaban acostumbrados. Empezaron a filtrarse informaciones, y eso cambió también la cara del hincha. Y además de esa filtración de informaciones, el rendimiento no lo acompañó. Exacto. Vamos a poner las excusas que queramos, del 55% de jugadores que no estaban, pero el rendimiento no acompañó. Y eso es responsabilidad del entrenador. Ni más ni menos, y eso lo comparto. Ahora, lo digo de nuevo, cada uno debe asumir su rol de culpa. Antes no se filtraban ese tipo de informaciones. Ahora parece que se filtran, que hay maltrato, que entramos ya en una parte personal que me parece que no debería, porque el entrenador hay que juzgarlo de otro punto de vista. Pero, de todas maneras, como digo siempre, él debe saber qué cosas debe cambiar. Yo seré el primero a criticarlo cuando tiene que cambiar, porque yo creo que tiene que cambiar ciertas cosas, evidentemente. Hay otras cosas que pueden ser fruto de la edad, no lo sé, porque no lo puedo descalificar sin conocer. Cuando tengo elementos, voy adelante. Cuando no tengo todos los elementos de un lado y del otro, porque así como había llamado negativo, yo tenía otro tipo de informaciones, de los dos lados. O sea, por eso dije que no se genera esa armonía. Entonces, hay algo que hay que curar, hay una herida que hay que cerrar, y esa herida tiene que ser antes del Mundial, no durante o después. Hay que cerrarla antes. ¿Quiénes son los que tienen que participar a curar esa herida? El primero es el entrenador, y después serán los jugadores. Por eso dije que esa reunión, no sé si después se repitió, yo tengo entendido que hubo una sola reunión, no sé si hubo otra, que es lo que tiene que mejorar. Evaluemos ahora si estos dos partidos, vemos, nos daremos cuenta todos, más allá de si estamos de acuerdo con algunas convocatorias o no, que en eso creo que estamos todos de acuerdo, con quién podía estar o quién debería estar, más o menos creo que en general el hincha, ustedes periodistas, nosotros estamos más o menos de acuerdo. Evaluemos el resultado y veremos si esa herida se está curando o si esto se mantiene. Si eso se mantiene, si yo veo contra Perú más de lo mismo, me voy a entrar a preocupar. Y sí. No sé si me explico, Sí, yo lo que te digo es, la fuerza que puede hacer deportiva Perú hoy no te permite evaluar si eso está en el camino correcto. La fuerza opositora que te puede hacer de local Chile no te permite hoy evaluar si estamos por el camino correcto. Eso es lo que digo. Y lo que digo es, cuando empecemos a evaluar si realmente estamos, como decíamos vos, Gonza, por el camino correcto, tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. Pillo, yo te entiendo, pero si nosotros empatamos, perdemos con Perú o con Chile, ahí sí vamos a cerrar y vamos. Claro, cerrar y vamos. Ahora, por eso digo, yo voy a analizar, por eso el otro día pregunté, ¿qué vamos a analizar en estos dos partidos que vienen? ¿El resultado propio o el rendimiento? Yo particularmente me voy a fijar
mucho en el rendimiento colectivo. ¿Y cómo impacta eso? Y a nivel de grupo, ¿cómo se ve? ¿Sabés lo que yo quiero, Gonza, para la selección? Aquella intensidad cuando no tenía la pelota Uruguay, que te morfaba las piernas cuando los rivales salían. Aquella situación de juego que se generó con Brasil acá en el estadio, que Brasil salía del fondo y tenía la pelota porque tienen tenencia de pelota y Uruguay no la agarraba, pero éramos intensos, como una ladilla, la verdad, como un Pac-Man. Bueno, quiero ver a ese Uruguay. Y ese Uruguay está año luz de rendimiento de lo que hoy somos. Sí, y hay otra cosa, Pillo, que Uruguay perdió, ¿no? Y se lo preguntaban a Bielsa y él compartió y explicó que va de la mano con esto que decís, que es la falta de gol del equipo. O sea, esto va de la mano, una cosa va de la mano con la otra. Esa intensidad que tenía Uruguay lo llevaba también a generar muchísimas chances de gol y a concretar esas chances. Yo creo que Uruguay ya dejó de ser ese equipo poderoso en el goleo, ¿no? Me parece que ya no es el mismo equipo goleador que arrancó la eliminatoria. Y ahí Bielsa, bueno, fue autocrítico y dijo claramente que buscó soluciones que no fueron las acertadas, que hay cosas que quizás no modificó, que debería modificar, y que el equipo claramente no ataca bien. Eso fue lo que dijo. Y yo creo que justamente el dedo de Uruguay es arriba, ¿no? Uruguay ofensivamente ha perdido poderío. Y creo que justamente hay responsabilidad del entrenador, hay rendimientos bajos que no ameritan seguir siendo titulares, ya hemos sido claros en el tema, pero este equipo ha perdido gol. Una de las cosas que perdió fue la intensidad. Bueno, yo también te agrego, yo creo que este equipo ha perdido mucho gol, porque no es el equipo Uruguay que recibe tantos goles. Yo creo que es un equipo que le falta gol, le falta lastimar. Yo creo que con Colombia y Uruguay se queda fuera, porque en el primer tiempo también tuvo 3-4 chances de gol claras, y no las concreta. En algunos momentos Uruguay generaba y convertía. En otros momentos Uruguay generó y hay otros partidos donde no vemos tantas situaciones. Esto creo que ha sido también uno de los puntos en los cuales Uruguay ha bajado. Y por último te señalo, cortito simplemente aspectos informativos que deja. Nico de la Cruz, reservado, no va a ser convocado. Está en un proceso de reintegración a Flamengo. Josema Jiménez, lo adelantamos acá en Tirando Paredes el martes, no va a ser convocado tampoco. Está lesionado Jiménez. Maxi Araujo tampoco va a ser convocado. Bueno, ahí, en esos puestos, está la posibilidad ahora de empezar a ver otras caras en esta última doble fecha. Bien, yo lo que quiero decir en el final, porque ya no tenemos que despedir, Gonzalo tiene que hacer cosas allá en Estados Unidos, Juanito en Rocha y yo aquí en la capital, en Montevideo, la República Oriental del Uruguay, es que Bielsa cometió un gran error desde el principio desde mi punto de vista. A los históricos les dijo adiós de manera muy temprana, en su proceso como entrenador. Y ahí creo que empieza a forjarse lo que hoy estamos padeciendo. Un entrenador con determinadas características que pareciera que no le llega hoy a los jugadores. Algunos jugadores de los cuales logró en un proceso determinado un gran rendimiento. Ese rendimiento top que yo hacía años que no veía en las selecciones de Uruguay, ni que hablar en la de Tavares, de esos partidos, como decíamos, de Brasil y Argentina, por ejemplo, y que estamos hoy años luz. Y el tema es que a la vuelta de la esquina tenemos el Mundial.